Gracias también al Club Sicómoro por invitarme a dar esta charla y sobre todo, pues bueno, muchas gracias al personal asistente y a los que nos ven desde su casa, que también han hecho el esfuerzo de estar hoy con nosotros. Efectivamente, el cerrar la presentación y la charla ha sido un problema, porque esto va a la velocidad del rayo, pero intentaré dar mi visión sobre lo que está pasando. La intervención norteamericana en Irán no está saliendo como el presidente Trump se imaginaba. Además de la decepción que se vive en la Casa Blanca, hay que añadir la imprevisibilidad de las acciones de Tel Aviv, que ve el problema con otra perspectiva y en ocasiones actúa por su cuenta escalando la confrontación. Las elecciones norteamericanas de mitad de mandato en noviembre y el cierre del estrecho de Hormuz podrían presionar todavía más a un presidente que ya da síntomas de frustración y llevarle a tomar medidas que, lejos de rebajar el conflicto, provoquen una escalada aún mayor, con importantes consecuencias no solo para los contendientes, sino también para la economía global. No obstante, el pasado día 8, el mundo se sorprendía con un alto el fuego in extremis tras el ultimátum lanzado por el presidente Trump. Todavía no sabemos cómo acabará el conflicto y si finalmente se llegará a un acuerdo, pero es necesario, creo que es necesario, conocer las posiciones de las partes y cómo hemos llegado hasta aquí para poder entender lo que nos podría deparar el futuro. Este es el objeto de esta charla. Voy a tocar 4 cuestiones fundamentalmente la cuarta, pero simplemente un poco de la larga enemistad entre las partes, la cuestión nuclear, que creo que es central para entender el problema que nos ocupa, cómo ha sido el enfrentamiento directo en estos últimos 2 años, para pasar finalmente al punto 4, que es ya las operaciones que se están llevando a cabo. Pues bien, desde la revolución de los ayatolás, en 1979, Teherán y Tel Aviv se han percibido con una hostilidad que tras 45 años de acciones en la sombra ha acabado en el enfrentamiento directo. Israel considera a Irán como la mayor amenaza para su seguridad, pues sus programas nucleares y de misiles balísticos, y también por liderar el eje de la resistencia que conforman grupos como Hamas, Hezbollah, las milicias yihadistas chiíes en Siria e Irak o los hutíes de Yemen. Por su parte, Irán no reconoce a Israel como Estado, al que denomina despectivamente entidad sionista. Su hostilidad se ha incrementado a raíz de la cuestión palestina en los años 80, hostilidad y enemistad que por extensión se dirige también contra su principal valedor y aliado, que son los Estados Unidos. Los norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial han considerado a Irán estratégicamente clave para Occidente, por razones obvias, no dudando en promover un golpe de Estado orquestado por el MI6 británico y por la CIA en agosto del 53 para desalojar al primer ministro de entonces, Mohammad Mossadegh, quedando el poder en manos del Shah Mohammad Reza Pahlavi, fiel aliado de Estados Unidos hasta 1979. El nuevo régimen teocrático de los ayatolás instauró la Sharia, sistema legal y código de conducta islámico basado en el Corán y en las enseñanzas del profeta, y adoptó consecuentemente una política exterior ideológica que alteró la geopolítica regional de la zona. El orden mundial de la República Islámica era radicalmente opuesto al que patrocinaba Occidente, pues tenía su propia visión según el Islam. Esa visión es un gobierno único, sancionado por mandato divino, cuya misión consistía en unir y pacificar el mundo. Una unidad política, Dar al-Islam,
o la Casa del Islam, que comprendía al mundo musulmán y las tierras habitadas por no musulmanes, Dar al-Arab o el Reino de la Guerra, que había que conquistar e incorporar a Dar al-Islam, para lograr así la paz universal. Esto, como comenta Kissinger, requería un combate épico tanto con los Estados Unidos, al que Khomeini denominaba el saqueador universal, como contra las sociedades comunistas y materialistas de Rusia y Asia, como asimismo también y principalmente contra el sionismo e Israel. Desde entonces, Washington y Tel Aviv han considerado al régimen iraní como el adalid del sistema radical, del Islam radical, y precursor del terrorismo yihadista. Sin embargo, y hasta hace 2 años, el enfrentamiento se había producido siempre mediante grupos interpuestos, dada la ubicación, dada la distancia que hay geográfica entre Irán e Israel, que es superior a los 1000 kilómetros. Israel libró 12 conflictos contra estos grupos yihadistas desde la primera intifada en Gaza y Cisjordania hasta la invasión de Siria, pasando por la guerra de Gaza, en fin, o las invasiones últimas del Líbano, incluso la del pasado mes de marzo de 2026. Todas estas intervenciones de Israel se producen hasta que la masacre de Hamás, el pasado 7 de octubre de 2023, puso el punto de mira directamente en Irán. Tel Aviv tuvo el convencimiento desde el primer momento que detrás de Hamás estaba el alargado brazo de Teherán. Pues aunque no se haya probado, saben que durante años han estado financiando, entrenando y equipando a Hamás, por lo que consideran que fue un cómplice necesario para perpetrar la masacre. Pero si hay algo que ha envenenado las relaciones entre Irán e Israel y Estados Unidos, además del terrorismo que acabo de mencionar, ha sido la llamada cuestión nuclear. Todo comenzó en 1993, cuando Israel empezó a acumular evidencias de las aspiraciones nucleares iraníes. En agosto de 2002 se descubrió la existencia de 2 plantas nucleares secretas, es decir, no declaradas, del programa nuclear iraní, las plantas de Natanz y Arak. El entonces presidente norteamericano, George W. Bush, el hijo, respondió incluyendo a Irán en el llamado eje del mal. El entonces presidente norteamericano. Este descubrimiento y la presión internacional llevaron a Teherán a firmar en diciembre de 2003, es decir, al año siguiente, su adhesión al protocolo adicional, que lo que consiste del Tratado de No Proliferación, que lo que consiste es en permitir unas inspecciones más rigurosas sobre las cuestiones nucleares. Ese Tratado de No Proliferación ya lo habían suscrito en tiempos del Shah, en 1968, y además el ayatolá Jamenei, ya estaba el ayatolá Jamenei, emitió una fatua, que es una proscripción religiosa, en 2003, que prohibía la producción, almacenamiento y uso de armas nucleares, calificándolas como haram, pecado, y además inútiles. Israel, por su parte, y en aplicación de la doctrina Begin, se sentía con el derecho y en la obligación de atacar preventivamente a todos aquellos estados hostiles que intentasen obtener armas de destrucción masiva, especialmente nucleares, al considerarlas como una amenaza existencial para Israel. A pesar de todo, en los años siguientes, y al amparo de su derecho al uso de la energía nuclear con fines pacíficos, que tienen todos los estados, Irán siguió desarrollando sus instalaciones nucleares y enriqueciendo uranio a bajo nivel. Durante todo este tiempo ha tenido lugar un tira y una afloja entre Irán por un lado y la comunidad internacional por otro, unos burlando la vigilancia
del Organismo Internacional de la Energía Atómica y aumentando el enriquecimiento de uranio, mientras otros llevaban a cabo presiones e imponían sanciones respaldadas por las prohibiciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O bien intentaban retrasar el programa con métodos más expeditivos, como por ejemplo el asesinato selectivo de científicos del programa nuclear, 4 entre 2010 y 2012, o mediante ciberataques como el llevado a cabo por medio del virus Stuxnet, virus creado por Israel con ayuda de Estados Unidos. Así, en julio de 2015, siendo Barack Obama presidente, se produjo un hecho importante. Tras una negociación de años, se consigue firmar el primer y único acuerdo nuclear que ha habido para la zona, el Plan de Acción Integral Conjunto. La vigilancia correspondía al Organismo Internacional de la Energía Atómica, que tenía acceso regular a todas las instalaciones nucleares iraníes, que a su vez se comprometieron a no enriquecer uranio más allá del 3,67% y a reducir sus reservas a cambio del levantamiento de las sanciones. Y este pacto nuclear había funcionado razonablemente bien, según el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica. Pero en mayo de 2018, siendo presidente Donald Trump, Estados Unidos decidió retirarse unilateralmente del acuerdo, reimponiendo una colección de duras sanciones, por lo que Teherán, como respuesta, empezó a incumplir el acuerdo poco a poco, transformándolo finalmente en papel mojado, aumentando el enriquecimiento de uranio hasta el 60%, que por cierto no tiene ningún uso civil. Irán ha buscado durante todo ese tiempo llegar a dominar el ciclo completo de producción nuclear, para poder obtener en poco tiempo armas nucleares si así lo desea. Una situación que se conoce como de latencia, por no estar o por estar a la espera del desarrollo final, o bien otros lo conocen como umbral, porque se encuentra muy próximo a la consecución del programa, pero no ha desarrollado dichas armas. A Estados Unidos le preocupa la cuestión nuclear iraní y mucho más a Israel, que como he dicho considera como amenaza existencial, y a los estados del Golfo también les preocupa un Irán nuclear, lo que seguramente acabaría disparando la proliferación en todo Oriente Próximo por parte de países como Turquía, Arabia Saudí o Egipto. Así ni Israel, ni los estados del Golfo, ni Estados Unidos quieren un Irán nuclear. En todo caso, para hacer frente a la cuestión nuclear iraní, Estados Unidos se ha debatido desde los años 90 entre dos posturas antagónicas, llamadas de confrontación y de conciliación. La confrontación, promovida por el gobierno de Israel y sus apoyos en Estados Unidos, postula que Irán no puede ser contenido una vez que adquiera las armas nucleares, y asumen que seguramente las usarían contra Israel a pesar de la posible represalia israelí, pues creen que, dada la visión apocalíptica de los ayatolás, estos asumirían el sacrificio. Por ello no pueden permitir un Irán nuclear y consideran que la diplomacia conciliatoria o que los incentivos positivos no convencerán a Irán para que abandone su programa. Propugnan, por tanto, sanciones y, llegado el caso, una guerra preventiva. Para ello, tienen que mantener una presencia militar sustancial en Oriente Medio de Estados Unidos, que a diferencia de lo que sucedía antes de los 90, que acudían a restablecer el equilibrio cuando era necesario. La conciliación, la otra gran manera de aproximar el problema, considerada en general como más acorde con los intereses norteamericanos, asegura que lógicamente es mejor que Irán no disponga de armas nucleares, pero que, llegado el caso, hay buenas razones para creer que Irán puede ser contenido y disuadido, como lo fue la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
Pero hasta que llegue ese momento, la mejor manera de parar la proliferación es mediante el compromiso diplomático y la normalización de relaciones con Estados Unidos, lo que requeriría abandonar, quitar de encima de la mesa la amenaza de guerra preventiva. Especialmente porque esa amenaza les proporciona argumentos para querer acceder al arma nuclear. Pues tanto iraníes como norteamericanos como israelíes reconocen que la mejor protección cuando otro Estado te tiene en el punto de mira es precisamente la disuasión nuclear. Así, las aspiraciones iraníes se basarían en un intento de lograr la disuasión, no en una apuesta ideológica y racional, pues son conscientes de que están en el punto de mira de Washington y de Tel Aviv. Además, Irán considera que si Israel tiene armas nucleares, también ellos pueden tenerlas. Israel ni confirma ni desmiente su posesión, pero desde finales de los 60 es considerado como una potencia nuclear de facto, disponiendo entre 80 y 90 ojivas nucleares. En resumen, el intento más serio de conciliación fue el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 durante la administración Obama. Intento que su sucesor, el presidente Trump, durante su primer mandato, se encargó de hacer descarrilar. Y aunque Joe Biden intentó recuperarlo, la masacre de Hamás alejó cualquier posibilidad de retomarlo. Tras la masacre de Hamás, se sospechaba que tarde o temprano era probable que los años de guerra en las sombras derivaran finalmente en un enfrentamiento directo, como así ha sido. El primer enfrentamiento tiene lugar tras el ataque aéreo israelí contra el recinto consular de Irán en Damasco, el 1 de abril de 2024, seguro que nos acordamos. Teherán clamó venganza al considerar que se había violado su espacio soberano y el 13 de abril lanzó una barrera de 300 proyectiles, entre misiles y drones, contra territorio de Israel. Pero a pesar de la dimensión de la respuesta, estaba diseñada para producir un daño menor, como así sucedió. El 19 de abril, y a pesar de las presiones del presidente Biden, Israel lanzó un contraataque limitado. Viendo así la situación, Irán minimizó el incidente y dio el asunto por zanjado. El segundo enfrentamiento tiene lugar el 31 de julio a causa del asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, que fue asesinado en Teherán el día de la toma de posesión del nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian. Irán y Hamás culparon a Israel, que no lo reconoció. Irán juró venganza y el propio Ayatollah Jamenei ordenó dar una respuesta para que este asesinato en suelo iraní no quedase impune, aunque evitando al mismo tiempo una guerra total. El 1 de octubre, Irán lanzó unos 180 misiles balísticos contra Israel y la respuesta israelí llegó en la noche del sábado 26 de octubre. Aunque Israel en este caso avisó horas antes de que se iba a producir este ataque. Por su parte, Teherán acabó minimizando los efectos y quedó cerrado este segundo enfrentamiento. El tercer choque tuvo lugar en junio de 2025. Ya una vez roto el tabú del enfrentamiento directo y debilitados los aliados del eje de la resistencia, Hamás y Hezbollah, Israel vio la oportunidad de acabar con el programa nuclear iraní que desde hacía años perseguía. Pero para ello tenía que contar no solo con el apoyo de Washington, sino también con su participación. Así, el 13 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque masivo con más de 200 aviones de combate y por sorpresa, atacando instalaciones nucleares y objetivos militares, así como altos mandos y científicos nucleares. Pero hacía falta el golpe de gracia que solo Estados Unidos podía asestar: la destrucción de las dos instalaciones clave destinadas al enriquecimiento de uranio, más profundamente enterradas y bunkerizadas. Hablo de Natanz y Fordow.
Para ello era necesario disponer de bombas antibúnker que, debido a su tamaño y peso, solo pueden ser transportadas por bombarderos pesados como el B-2, de los que Israel no dispone. De ahí la necesidad de la participación estadounidense. El 22 de junio la Fuerza Aérea Norteamericana atacó las instalaciones de Natanz, Fordow e Isfahan. Irán respondió al día siguiente con un ataque limitado con misiles y drones contra la base norteamericana de Al Udeid en Qatar, sin causar bajas. Y de nuevo se cerró el conflicto. Tras la conmoción inicial, Irán no estaba preparado para un conflicto largo. Israel, tras 12 días de guerra, comenzaba a resentirse de la lluvia de misiles, mientras Estados Unidos tampoco quería alargar un conflicto al considerar que, alcanzados sus objetivos, y no estaba del todo preparado para una guerra larga. Por ello, el 24 de junio se llegaba a un alto el fuego, finalizando la llamada Guerra de los 12 días, que seguramente habremos oído nombrar. El resultado de la Guerra de los 12 días fue presentado por Donald Trump como un gran éxito, asegurando que el programa nuclear iraní había sido totalmente destruido, aunque su agencia de inteligencia de la defensa, la DIA, discrepó del triunfalismo del presidente, señalando que solo se habría retrasado como mucho unos meses. El cuarto episodio de confrontación consistió en lo que se puede denominar como la incitación a la sublevación para derribar al régimen, que tuvo lugar el pasado mes de enero, sublevación alentada por Estados Unidos e Israel. A pesar del optimismo del presidente Trump, lo cierto es que debió persistir una duda razonable para que se pusiera en marcha esta operación. Israel hacía años que quería acabar con el programa iraní de una vez y para siempre mediante un cambio de régimen. Y aunque Estados Unidos nunca ha sido tan entusiasta, finalmente Trump aceptó participar, pero solo con apoyo desde el aire o desde el mar, pero sin fuerza sobre el terreno. Los prolegómenos de la sublevación los proporcionaba la asfixia económica provocada por las sanciones impuestas desde hace años e intensificadas desde la llegada de Trump al poder, como reconoció su secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando en marzo de 2025 afirmó: Estados Unidos colapsará la economía de Irán, paralizando su industria petrolera. Esta asfixia económica, que tuvo efecto, provocó manifestaciones de descontento ante una inflación récord que alcanzó en diciembre de 2025 un 42,2% y el aumento de los precios de los alimentos en esas fechas en un 72%. A finales de diciembre del 25, el Mossad mandó un mensaje en farsi a la población iraní que decía: salgan juntos a las calles, ha llegado la hora, estamos con ustedes, no solo a distancia y verbalmente, estamos con ustedes sobre el terreno. Así, las protestas, inicialmente por razones económicas, evolucionaron a protestas políticas, con la ayuda de los agentes del Mossad infiltrados entre los manifestantes, que coreaban muerte al dictador y otras consignas contra el régimen, que acabaron derivando en una espiral de violencia. El 1 de enero de 2026 se registraron las primeras víctimas mortales. El 8 de enero la violencia estaba ya descontrolada, extendiéndose a las 31 provincias del país, con incendios en edificios gubernamentales, lo que provocó una contundente y violenta represión por parte del régimen, que acabó dejando un saldo de miles de muertos en 2 días. 3.117 oficialmente, otras organizaciones cifran las muertes, algunas hasta en 30.000. El 13 de enero, Donald Trump seguía alentando a la sublevación. Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones. La ayuda está en camino, había mandado el portaaviones Abraham Lincoln a la zona. Pero el despliegue militar norteamericano no había llegado aún. El 14 de enero, y según el New York Times,
el primer ministro Netanyahu telefoneó al presidente norteamericano para pedirle retrasar el ataque a Irán al menos hasta final de mes, porque las defensas aéreas israelíes no estaban listas para un contraataque iraní. Llegados a este punto, y tras haber sofocado las protestas con rapidez y contundencia, el régimen de los ayatolás seguía gobernando el país. La revolución había fracasado. El 11 de febrero de este año, el primer ministro Netanyahu y su equipo se reunió durante 3 horas con el presidente Trump y sus asesores en la Casa Blanca para mantener a Estados Unidos en la guerra. Durante 2 semanas se había estado discutiendo en secreto la posibilidad de una ofensiva militar contra Irán, pero Estados Unidos había retomado el 6 de febrero las negociaciones sobre su futuro programa nuclear. Durante días el presidente Trump osciló entre el acuerdo y el cambio de régimen, mientras despachaba un segundo portaaviones hacia Oriente Medio, el Gerald Ford. Pocos días después ya se declaraba escéptico sobre la vía diplomática y buscó el apoyo del pueblo norteamericano con afirmaciones falsas sobre la inminencia de la amenaza iraní que representaba para los Estados Unidos. Amenaza sobre la que, por cierto, su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, había testificado en marzo de 2025 diciendo que Irán no está desarrollando armas nucleares y que el líder supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003. Declaraciones que poco tienen que ver con la inminencia de la amenaza que Trump quiso presentar. Pero poco a poco iba acercándose a la guerra de la mano de Netanyahu, que supo convencerle de una victoria rápida y decisiva, que en todo caso Israel quería llevar a cabo aunque fuera en solitario. El jefe del Mossad, David Barnea, convenció a Netanyahu y a la administración Trump de que una vez que se produjera el descabezamiento del régimen, habría un levantamiento masivo en Irán. Y aunque su círculo íntimo apoyó la operación, incluso el vicepresidente Vance, que siempre había sido escéptico, sus asesores políticos le dijeron que no era una buena idea, porque la economía no iba demasiado bien, sus índices de aceptación estaban bajando y las elecciones de noviembre estaban a la vuelta de la esquina. Su principal asesor militar, el general Dan Kane, también le desaconsejó esta acción, argumentando que no tenían una estrategia plausible para ganar esta guerra y que podría derivar en una guerra de desgaste si el conflicto escalaba. No obstante, a finales de enero, el Pentágono presentó sus opciones al presidente y continuó con el despliegue de las fuerzas necesarias para mantener una campaña de varias semanas. La CIA, por su parte, presentó 3 escenarios para el liderazgo de Irán post-Jamenei. Un clérigo de la línea dura, más tenaz que Jamenei, que es lo que ha acabado pasando, una facción del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica más pragmática y conciliadora, siempre y cuando se le dejara el negocio económico en sus manos, o un levantamiento contra el gobierno, lo que los propios analistas de la CIA descartaron, dada la debilidad de la oposición y más después de lo que había sucedido en enero. Poco a poco el presidente Trump se iba inclinando más y más hacia la guerra, pues argumentaba que no tenía más remedio que unirse a Israel, pues en cualquier caso Estados Unidos se vería involucrado. Y lo que acabó de convencerle fue que tras varios intentos de negociación y después de la reunión del 26 de marzo, los representantes del 26 de febrero, perdón, los representantes norteamericanos, Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, y Jared Kushner, asesor presidencial y por cierto yerno de Trump, casado con Ivanka, ambos judíos,
comunicaron al presidente norteamericano que no creían que se pudiese alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Habían tirado la toalla y era la gota que desbordaba el vaso para que Trump acabara de decidir. Así, prácticamente tomada la decisión, solo faltaba el momento adecuado y la orden ejecutiva. Y el momento exacto llegó por un extraordinario golpe de inteligencia. La CIA supo que Jamenei se iba a reunir el sábado por la mañana, el 28 de febrero, a una determinada hora en su residencia oficial con altos dirigentes civiles y militares del régimen. La posibilidad de descabezar el régimen se volvía real. La información fue compartida con Israel y ambos mandatarios decidieron dar comienzo a las hostilidades con un ataque de decapitación a plena luz del día. El 27 de febrero, mientras el presidente Trump volaba en el Air Force One hacia Corpus Christi, dio la orden de ataque con las siguientes palabras: la operación Furia Épica está aprobada. Sin abortos, buena suerte. Dado que las negociaciones seguían en marcha y a pesar de los indicios, los líderes iraníes creyeron que un ataque a plena luz del día era improbable, por lo que no vieron la necesidad de reunirse en búnkeres subterráneos como en otras ocasiones. Por su parte, el ayatolá Jamenei comunicó a su círculo íntimo que en caso de guerra prefería permanecer en su puesto y convertirse en un mártir, antes que ser juzgado por la historia como un líder que se había escondido. El 28 de febrero, poco después de empezar la reunión y a pesar de que el líder supremo iraní se encontraba todavía en otro lugar del complejo, los misiles impactaron de lleno en el lugar, cobrándose la vida del ayatolá Jamenei y de otras 200 personas, entre altos cargos del régimen, familiares y personal de servicio. El régimen iraní había sido decapitado. El presidente Trump había metido a Estados Unidos en una guerra contra Irán. En cuanto a estrategias y objetivos en estas operaciones, Israel ve a Irán como un enemigo existencial desde hace años y cree que debe aprovechar cualquier oportunidad para deshacerse de él. Y la mejor manera de lograrlo es mediante un cambio de régimen, como ya he explicado. Pero en realidad lo que quiere Israel es llegar a trocear el país. Les gustaría hacer lo mismo con Irán que lo que pasó con Siria. Aspiran a hundir Irán. Por eso tienen que aprovechar al máximo cualquier ventana de oportunidad que aparezca. Y aunque la estrategia inicial fue la decapitación y la subsiguiente victoria rápida y contundente apoyada por la sublevación popular, el plan B era y es continuar con el conflicto. Porque cuanto más dure el conflicto, mejor para Israel. Más capacidades militares de Irán podrán destruir y más se debilitará la economía y en consecuencia la supervivencia del régimen. Por eso, la última cosa que quiere Netanyahu es que Estados Unidos e Irán entren en cualquier clase de negociación que detenga los ataques. Para los Estados Unidos, la nueva situación geoestratégica mundial, tras su momento unipolar, no está yendo todo lo bien que les gustaría. Les interesa cerrar cuanto antes el conflicto de Ucrania para no estar comprometidos en Europa, dado el enorme suministro de armas que están vaciando sus reservas. Tampoco les interesa que Rusia se alinee con China, pues altera el equilibrio de poder futuro en una eventual confrontación con Pekín. Y ahora además están atrapados en un conflicto en Oriente Próximo con Irán, que cada vez está más próximo de Rusia y China. Pero Irán no representa una amenaza para los Estados Unidos, por lo que la estrategia que más les conviene es la de la conciliación, no la de confrontación. Y Donald Trump siempre ha optado por la confrontación. El objetivo, pasando a otro tema, de las operaciones Furia Épica norteamericana y Rugido del León israelí, no cabe duda alguna
a pesar de las declaraciones de los dirigentes, que siempre fue y es el cambio de régimen en Irán. La mayoría de los análisis se centran en otras tres cuestiones: la destrucción del programa nuclear, la finalización del apoyo de Irán a los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los hutíes, o acabar con los misiles balísticos iraníes. Pero es imposible conseguir estas finalidades mediante el uso de la fuerza militar. El enriquecimiento de uranio se puede reiniciar porque tienen el conocimiento y las bases para volverlo a poner en marcha cuantas veces sean necesarias. Los misiles balísticos han demostrado ser su mejor arma y seguirán teniéndolos y desarrollándolos pase lo que pase. Y pueden seguir apoyando a Hamas, Hezbollah y los hutíes siempre que quieran. Es decir, Irán no va a renunciar voluntariamente a ninguna de estas tres cuestiones, a menos que haya un cambio de régimen. Por eso el objetivo es precisamente este, el cambio de régimen. El problema es que no existe ni existía una estrategia viable para lograr este objetivo. Y lo que es peor, en caso de que existiese esta estrategia, no hay garantías de que el nuevo régimen vaya a actuar al dictado de los intereses norteamericanos, modulados por los deseos de Israel. ¿Por qué los israelíes querían atacar ahora? Porque creyeron que estaban ante una ventana de oportunidad. Fundamentalmente por dos razones. La primera, porque la situación actual no permitía ni que China ni que Rusia acudiesen en auxilio de Irán, lo que en el futuro no está tan claro, siendo lo más posible o lo más probable que puedan hacerlo especialmente los chinos, que están desarrollando una armada de alta mar, una marina oceánica, que va a proteger las rutas de suministros navales y que lógicamente, dado la dependencia de petróleo, se van a proyectar hacia el Golfo Pérsico. Pero también los rusos, que una vez que finalicen el conflicto en Ucrania, lo lógico es que se orienten hacia Oriente Medio. Además, el arma mágica que han descubierto los iraníes, los misiles balísticos, serían mejorados con misiles hipersónicos o posiblemente con misiles intercontinentales balísticos y producidos en grandes cantidades, lo que les permitiría infligir mayores daños con el tiempo a Israel. E incluso, llegado el caso, optar por la vía nuclear. La segunda razón es porque creyeron, como así ha sido, que podrían arrastrar a los norteamericanos al conflicto, de forma que la mayor carga recayera sobre ellos, pues solos habría sido muy difícil. Y una vez que Estados Unidos entre en el conflicto y que éste escalase, como está pasando, no tendrían más remedio que continuar con la guerra, como de hecho está pasando. Y si la estrategia de decapitación y la guerra rápida y decisiva fallaba, la alternativa era contar con los Estados Unidos para una guerra larga de desgaste, que era la opción ideal para Israel. La estrategia de decapitación, que según el jefe del Mossad debía llevar a un levantamiento masivo de la población y por tanto a una victoria rápida y decisiva, ha fallado estrepitosamente. Como de hecho los analistas de la CIA habían previsto y como el anterior jefe del Mossad, Yossi Cohen, había descartado en su momento como una opción quimérica. La historia de la guerra nos advierte que cuando falla una operación rápida y decisiva, nos lleva irremediablemente a dos opciones: doblar la apuesta o retirarse. Doblar la apuesta significa escalar el conflicto, con la posibilidad de que acabe en una guerra de desgaste. Pero retirarse, aparte de la humillación, podría ser más difícil de lo que aparentemente creemos, como veremos más adelante.
Doblar la apuesta. Una de las opciones que se han valorado es la de apoyar a grupos dentro de Irán que estén dispuestos a tomar las armas para derrocar al régimen. Alrededor del 10% de la población iraní está compuesta por kurdos, concentrados principalmente, como se ve en la imagen, en el noroeste del país. Así, la idea era armar a los kurdos e iniciar una insurrección en el noroeste de Irán, involucrando también a los azeríes. Según la mayoría de los cálculos, los azerbaiyanos, los azeríes, representan entre el 16 y el 24% de la población, y entre kurdos y azeríes suman aproximadamente un 30%. Ambos grupos se concentran en el noroeste del país. Si los Estados Unidos los arman, pues podrían entonces apoderarse de todo Irán. Bueno, no lo creo. El 60% de la población de Irán es persa y ocupa la mayor parte del país. Además, Turquía se opondría firmemente a cualquier tipo de independencia kurda. Lo último que quieren los turcos es que los kurdos en Irán declaren la independencia y proporcionen el núcleo de un futuro Estado kurdo, lo que llevaría al desmembramiento no solo de Irán, sino también de Irak y Siria, así como graves problemas para Turquía. Otras alternativas consideradas eran intentar enviar tropas estadounidenses a Irán en un número limitado para que apoyen a los kurdos y a los azeríes y ver si pueden fomentar una revolución. Entonces, Washington ya tendría tropas en el terreno. ¿Y si no funciona? Entonces enviarían más tropas. Una escalada del conflicto como la de Vietnam, para ver si al final pueden encontrar una estrategia coherente que normalmente no termina bien. En Vietnam, las primeras fuerzas de combate de marines desembarcaron el 8 de marzo de 1965 en Da Nang. Previamente había tenido lugar la operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeo aéreo sostenido para destruir la infraestructura de Vietnam del Norte y detener la ayuda del Vietcong. Luego, poco a poco, fueron aumentando la intensidad del conflicto, tanto en el uso del poder aéreo como en el despliegue de fuerzas terrestres. Pensaron que llegaría a un punto en el que finalmente habrían derrotado al Vietcong y a los norvietnamitas, pero no fue así. Y Estados Unidos sufrió una derrota catastrófica, a pesar de que ganaron todas y cada una de las batallas. Esta guerra empieza a parecerse asombrosamente a la entrada en la guerra de Vietnam. Y tampoco se va a invadir la totalidad del país, un país que tiene una extensión de 1.745 millones de kilómetros cuadrados, unas 3 veces y media España, y 93 millones de habitantes. Sería necesario, como poco, un ejército de 2 millones de efectivos para conseguirlo. Y eso no va a suceder. Para hacernos una idea, en Vietnam llegaron a desplegar 550.000 efectivos. No hay una opción viable de usar fuerzas terrestres. Pero Trump puede estar lo suficientemente desesperado para intentarlo, aunque antes de la guerra nunca habría permitido una invasión terrestre. Y la prueba de que no hay buenas opciones militares para el uso de fuerzas terrestres es la opinión del general Valery Zaluzny, que fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante los primeros años, un hombre que conoce el combate del siglo XXI, que ha advertido que una operación terrestre acabaría en un desastre militar. Otras opciones que se barajan, abrir el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, junto a los misiles balísticos, son las principales armas en manos de Irán para castigar a Estados Unidos e Israel, respectivamente. En el caso de Hormuz, provocando una crisis económica, que presione especialmente a Estados Unidos, pero también a través de la economía global. No hay soluciones milagrosas para abrir el estrecho. Y la prueba más evidente es que ni siquiera se ha intentado. Estados Unidos no ha sido capaz de abrirlo por la fuerza. Y además
alejó el portaaviones Abraham Lincoln y otros buques de apoyo del Golfo Pérsico, dado el gran riesgo que corrían. Los buques de guerra no pueden acercarse, pues serían atacados. Y los iraníes pueden minar el estrecho, como parece que ya han hecho. Además pueden atacar con misiles de crucero, con misiles antibuque, mediante drones, con lanchas rápidas. La única forma de asegurar el paso seguro sería controlando ambas orillas del estrecho. Y eso supondría un desembarco en el Irán continental. Volvemos al boots on the ground que habíamos descartado. Pero además la situación se puede complicar aún más, pues por Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, pero también pueden cerrar Bab el-Mandeb, que es la entrada al Mar Rojo, con el apoyo de los hutíes, por donde pasa el 12% del petróleo global. Más opciones. Hay un encendido debate acerca de conquistar la isla Hark, por donde sale el 90% del petróleo iraní. Pero no se puede invadir sin asumir un número elevado de bajas. Y una vez conquistado, será muy difícil mantenerla. Si Irán decide defenderse, lo que hay que dar, por supuesto, mediante artillería, mediante drones, cohetes y misiles balísticos. Se encuentra a 25 kilómetros de la costa, dominada a su vez por los montes Zagros. Eso transformaría a esta pequeña isla en lo que actualmente se conoce como una zona de muerte. Pero asumamos que finalmente se toma la isla y que se controla. ¿Qué pasaría con el flujo de petróleo? ¿Se cortaría agravando el suministro de petróleo mundial? Luego veremos las consecuencias. También se habla de infiltrar fuerzas en mitad de Irán para recuperar el uranio altamente enriquecido. Las posibilidades de que esto tenga éxito son escasas. Estamos hablando de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, suficiente para producir hasta 10 bombas, que según su director, Rafael Grossi, es posible que se encuentre sepultado bajo los escombros de 2 de las 3 centrales que han sido atacadas durante la Guerra de los 12 días. Pero tampoco es seguro, porque el propio Rafael Grossi dice que gran parte de ese uranio sigue bajo control iraní. Y dice, no sé si lo trasladaron todo, pero la evidencia apunta a que trasladaron una gran cantidad. Probablemente fue el 19 de junio, antes de los ataques de los bombarderos norteamericanos. Es una misión plagada de riesgos. Serían necesarios equipos de élite, especialmente entrenados para retirar material radioactivo en una zona de conflicto y tropas de combate para asegurar los perímetros, así como ingenieros con maquinaria pesada para remover los escombros. Recordemos que está enterrado a más de 60 metros, grúas y camiones blindados. También sería necesaria una pista de aterrizaje y despegue para transportar el equipo y material. Además, el ejército tendría que desplegar fuerzas terrestres y aeronaves para neutralizar los ataques con drones y misiles iraníes. Y el talón de Aquiles de Estados Unidos, la economía. Para evitar una catástrofe en la economía internacional, Trump debe asegurarse que el petróleo fluya en el mercado global. Por eso ha levantado las sanciones a Rusia y ha permitido a los petroleros iraníes pasar más allá del estrecho de Hormuz, porque quiere que el petróleo iraní y ruso entre en el mercado. Eso significa que Estados Unidos no puede ir contra el petróleo y la infraestructura energética de Irán. Eso les da una gran ventaja. El precio de la comida, de la gasolina, del gas, del diésel, sube significativamente a medida que pasa el tiempo. Solo va a ir a peor y va a tener consecuencias económicas y políticas desastrosas para todos los países del mundo. Los fertilizantes representan otro gran problema añadido en este conflicto. ¿Por qué?
El 30% del comercio internacional de fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz. Y esto ha generado una escasez mundial inmediata y ha cortado cadenas de suministro hacia Europa, América y Asia. Tiene consecuencias sobre el precio y el flujo de los alimentos. Y los iraníes tienen interés en tensar la cuerda, pues cuanto más tensa, más desesperado estará el presidente Trump. Y cuanto más desesperado, más ventaja. En cuanto a los iraníes, querrían que la guerra continuara por ahora. Y la razón es que a medida que la guerra sigue, el coste del conflicto para Occidente crece más y más y más. Y eso significa que van adquiriendo mayor ventaja. La idea es poner al presidente Trump al borde del precipicio de un desastre económico importante. Un desastre económico a nivel global. Esta situación forzaría a Trump a sentarse a la mesa de negociación y a hacer concesiones importantes a los iraníes, como podría estar siendo el caso, y posiblemente sea mejor terminar así el conflicto que con una escalada sin horizonte. Pero en caso de que fracasen las negociaciones, Teherán siempre puede volver a cerrar el estrecho y dejar el conflicto donde lo había dejado. Ahora saben y han comprobado que el estrecho es un arma estratégica de primer orden. Tal vez más importante que el uranio enriquecido o los misiles balísticos. La peor opción, ¿qué pasaría si las refinerías de petróleo de los distintos países del Golfo se convirtieran en objetivos y prácticamente todas las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, Emiratos Árabes y los demás estados del Golfo fueran destruidas? Y por supuesto también las equivalentes de Irán fueran destruidas. Si eso ocurre, sería desastroso para la economía mundial. Y las consecuencias derivadas a largo plazo para el Golfo son difíciles de predecir. Sería una escalada muy grave del conflicto. Lo que los iraníes han dicho es que si Estados Unidos e Israel atacan su infraestructura energética, responderían con la infraestructura energética de los estados, contra la infraestructura energética de los estados del Golfo. Y también contra las plantas desalinizadoras, porque eso puede arruinar la vida en esos países. Sería catastrófico. Además, las consecuencias para la economía internacional serían desastrosas. Irán puede dañar gravemente la economía mundial y también a los países del Golfo, porque dependen de las infraestructuras del petróleo y de las plantas desalinizadoras, que son objetivos fáciles de atacar. Sería una pésima decisión estratégica por parte del presidente Trump empezar o permitir una guerra contra la infraestructura energética de Irán. La otra opción que he dicho, en vez de doblar la apuesta, era retirarse, es decir, la posibilidad de una negociación. Conforme han ido pasando los días, el tono del presidente Donald Trump se ha ido crispando, más y más. Sabe que está en un grave problema y está buscando una salida, pero no la tenía. No la tenía hasta el miércoles. Por fin se dio cuenta de que la mejor opción para alejarse del precipicio era el alto el fuego y la negociación. Si nos fijamos en las demandas de Irán, por un lado, y las condiciones que imponen los Estados Unidos e Israel por el otro, son como la noche y el día. No hay forma de lograr un acuerdo, porque los iraníes se han puesto duros con sus demandas. Trump empezó pidiendo una rendición incondicional. Después intentó negociar sobre la base de sus 15 puntos, que aunque no han sido publicados, la CNN ha tenido acceso a algunos de ellos, que son lo que aparece a la izquierda de la pantalla. Por su parte,
el pasado miércoles 8 de abril, se produjo un cambio inesperado de guión in extremis con la aceptación de un alto el fuego durante los próximos 14 días y el inicio de una negociación para poner fin a la guerra sobre la base de la propuesta de 10 puntos, que es lo que está a la derecha, que es lo que propone el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. La reunión parece ser que tendrá lugar a partir de mañana. En cuanto recibió los 10 puntos, Donald Trump escribió: hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los puntos de controversia anteriores, pero un plazo de 2 semanas permitirá finalizar y concretar el acuerdo. De aceptarse estos 10 puntos, no sé si se ven bien, prácticamente es una claudicación. Si todo va bien, y los ataques israelíes al Líbano, que han provocado más de 200 muertos en un solo ataque, el presidente Trump podría tener su vía de escape. Como conclusión, la estrategia asimétrica de Irán podría dar sus frutos. Pasada la euforia de los primeros días, tras la decapitación del régimen de Jamenei y visto que no se producía una victoria rápida y decisiva, el presidente Donald Trump se encaminaba irremediablemente hacia un conflicto sin salida que le hubiese obligado a tomar decisiones estratégicas desacertadas e incluso catastróficas, como la invasión terrestre o aumentar el nivel de destrucción en Irán, que automáticamente se hubiera replicado en los aliados del Golfo. El arma decisiva de Irán ha sido llevar al presidente norteamericano a un precipicio económico global, que empeoraba con el paso del tiempo debido al cierre del estrecho de Hormuz. El momento elegido para plantear un alto el fuego ha sido el de máxima frustración del presidente norteamericano e inmediatamente antes de un ataque a la infraestructura energética con el que ya se había amenazado, al límite de una catástrofe para la región que también lo habría sido para Irán y que no tenía vuelta atrás. Más allá de lo que se consiga en este conflicto, es muy posible que Irán extraiga una peligrosa conclusión, que tiene que disponer de armas nucleares para disuadir a Estados Unidos e Israel. Pues de haberlas tenido, estos ataques nunca se habrían producido. Paradójicamente, estas operaciones para destruir el régimen o la capacidad nuclear iraní pueden impulsar la motivación necesaria que le faltaba a Irán para que, ahora sí, persigan su obtención. Por último, cuando veamos los términos del acuerdo, más allá de la propaganda, sabremos quién es el verdadero vencedor en esta contienda. Una guerra que Hosea Zevari, ex viceprimer ministro de Irak, ha definido como una guerra entre tecnología e ideología. Y ha añadido: los iraníes están acorralados y su situación es difícil, pero para ellos esto es un ser o no ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Como siempre se abre el turno de preguntas, recordad siempre con el micrófono, porque si no, los que están en streaming no se enteran de la pregunta, aunque se enteren de la contestación. Bueno. No, es que creo que no se oye. No hace falta, mejor. Muchas gracias, Fernando. Preguntar, bueno, a ver, se deduce de esta pormenorizada intervención, muy clarificadora, por cierto, que Irán puede sacar ciertas ventajas políticas, pero a un coste ciertamente elevado, porque las noticias que llegan es que los ataques han sido muy duros y muy severos. Entonces la pregunta va dirigida, aunque es un aspecto táctico, pero por malsana curiosidad,
¿por qué desde junio del año pasado, del 25, a la segunda fase del ataque israelita contra Irán, no han sido capaces los iraníes de desarrollar un sistema de defensa antiaérea capaz de neutralizar, por lo menos en parte, estos furibundos ataques? Porque la verdad es que lo del primer día impresionó, o sea, que lleguen los cazas israelitas y destruyan la residencia presidencial y no haya una sola baja entre los atacantes. Es decir, y en todo este conflicto no se tienen noticias, yo al menos, de que se hayan derribado cazas israelitas. Entonces, ahí hay es decir, no tienen apoyo ruso, tecnológico e incluso chino. ¿Y dónde está? Es algo que a mí me parece sorprendente. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, precisamente estás tocando una especialidad que es la mía, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando un país del nivel tecnológico de Estados Unidos hace una intervención de este tipo, Israel también, porque tiene prácticamente los mismos medios que Estados Unidos, lo primero que hacen es atacar las defensas antiaéreas y los puestos de mando y control del adversario. De esta manera pueden entrar con más facilidad. ¿Cómo hacen ese ataque? En principio lo hacen con una cosa que se llama misiones, el término es standoff, que es a distancia, lanzando misiles de larga distancia, o bien mediante drones que a su vez lanzan también misiles. Entonces lo que hacen es todo eso sin entrar en la zona donde podría haber defensas antiaéreas, que no había muchas. No había muchas porque ya se habían encargado en junio de cargarse lo poco que había. Lo que hacen es, vamos a decir, no entrar hasta que están seguros de que está eliminada las defensas antiaéreas. Esa es la manera de descabezar. Entonces, por ejemplo, en el caso del bombardeo al complejo residencial de Jamenei, yo estoy prácticamente convencido de que ha sido con misiles Tomahawk. Casi seguro, lanzados desde buques a distancia suficiente, y ahí no ha entrado nada. Entonces, de todas formas, eso se programa muy bien, se estudia muy bien, se sabe por las firmas electrónicas de los sistemas antiaéreos dónde está cada sistema y se entra cuando se sabe que puedes entrar. Puede haber algún factor que no se controle y hay derribos. De hecho, ha habido algún derribo de aviones norteamericanos, pero no muchos. Aparte de por fuego amigo, que también. No sé si he contestado a la pregunta. Perdona. A mí me ha sorprendido, dentro de la exposición tan brillante que has hecho, geopolítica y geoestratégica sobre todo, que no hayas hecho, conociendo la mentalidad de Donald Trump, y no hayas hecho ninguna referencia a la ocupación en su día de la embajada americana en Irán, que fue la mayor afrenta que recibieron, y la mala decisión de Carter, que se le cayeron los bombarderos abajo, claro. Entonces, pensando en la mentalidad de Donald Trump, yo creo que es una afrenta que debió tener muy en cuenta, dado que tiene un carácter ligeramente infantil el pollo, ¿no? Eso es la cuestión, nada más. Sí, no he querido hacer, a eso se le conoce como la crisis de los rehenes. Sí. 444 rehenes de la embajada y estadounidenses de la tal, que estuvieron, 444 días, estuvieron, pues no sé si tengo por aquí el número exacto de rehenes, pero fueron bastantes. Los tuvieron 444 días y la verdad es que fue una cosa bastante triste, porque intentaron rescatarlos y la operación fue un auténtico fracaso, que le costó la reelección a Jimmy Carter, sí. Entonces, no he querido hacer, pero por no extender la conferencia, pero ese fue, vamos a decir, el primer momento de tensión entre Estados Unidos y el Irán de los ayatolás. Yo es que pensaba que de ahí podría venir la reacción de Trump cuando atacó a Irán diciendo que era el peligro atómico, que nunca han tenido Estados Unidos ningún peligro por parte de Irán, porque no bueno, se barajan varias hipótesis, no sabemos muy bien por qué lo ha hecho.
Unos dicen que él tiene un poco la idea de que los intentos de asesinato que sufrió en la campaña electoral provienen de Irán. Es verdad que su primera presidencia fue negativa para Irán, pero no está demostrado que hayan sido los iraníes. Otros dicen que, bueno, que lo que quería era pasar a la historia como el hombre que por fin había resuelto el problema de los israelíes que tanto tiempo llegaban sin resolver. De hecho, se siguen oyendo intervenciones como la de su secretario de Defensa, llamado secretario de Guerra, que es Peter Hegseth, que va diciendo que por fin ha llegado un presidente que en vez de hablar actúa y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente qué hay detrás de esa última decisión o de ese convencimiento íntimo, pero desde luego poner a negociar a dos personas como Jared Kushner y Steve Witkoff el tema de Oriente Medio, que son judíos y acusados de ser sionistas, los acusan en Estados Unidos de ser sionistas, yo no lo sé si lo son, pero se les acusa. Entonces, pues probablemente no sean las personas más adecuadas para tratar con Irán. De hecho, en las reuniones que se supone que empiezan mañana, van a ir presididas por J.D. Vance, que es el vicepresidente, que era el menos partidario de hacer la intervención. Me toca, ¿no? Gracias, Fernando. Yo creo que la exposición ha sido muy descriptiva de las raíces históricas del conflicto y analítica también de las causas y tal. Pero yo creo que incurres en una cosa que todo el mundo hace, no es exclusivamente tuya, que es hablar de Estados Unidos e Irán como si esos fuesen los verdaderos actores. Yo creo que Estados Unidos es un país y su gente, y Irán lo mismo. Entonces, yo pienso que el conflicto es entre las clases dirigentes de Estados Unidos y de Irán en estos momentos, en estas coyunturas, que obviamente no son los pueblos respectivos. Y estas clases dirigentes en esta coyuntura actual histórica, tanto de Estados Unidos, porque se eligió en segundo mandato a Trump, como en Irán, porque llevan 30 años de régimen teocrático, tienen una ideología. Luego, yo creo que este conflicto no es entre tecnología e ideología, sino entre ideologías, ¿de acuerdo? Partiendo de esta base, que es una hipótesis mía, que a lo mejor va desencaminada, en esta hipótesis la pregunta es, ¿cuál es la parte ideológica que lleva a Trump y su entorno a hacer un seguidismo de los intereses e ideología existencialista de Israel y representada hoy en día por Netanyahu? Esa es la pregunta. Aquí hay dos cuestiones. Trump, igual que Israel, el Israel de Netanyahu, si quieres, para centrarme más en tu tesis, no en tu teoría, están de acuerdo con el orden mundial occidental, entendido como tal, y tiene una visión realista de las relaciones internacionales. Como he comentado, el Irán de los ayatolás tiene una visión según el Islam, que colisiona directamente con esta visión, no tiene nada que ver. Entonces, ahí hay una colisión ideológica, pero la habría prácticamente con cualquier gobierno occidental que estuviera, vamos a decir, en disposición o en capacidad de poder contestar a Irán. Entonces, esa desconexión ideológica existe. Sí, el conflicto ideológico existe. Entonces, ese conflicto ideológico lleva más de 40 años en marcha, pero nunca se había manifestado hasta ahora. ¿Qué es lo que lo saca a la superficie? Pues, primero, estamos en un mundo que está transitando, que esa era la otra conferencia que teníamos preparada, pero que al final no hemos podido hacer, hacia un nuevo orden mundial, ¿no? O sea, el orden mundial está cambiando. O sea, el concepto que teníamos de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, cómo está concebido las relaciones internacionales, están cambiando.
Ya no estamos en esa pantalla, aunque haya gente que quiera seguir estando, estamos en otra. Entonces, esto es lo que está sucediendo ahora y hay que entenderlo como un nuevo paradigma, no es el anterior. Y la segunda parte, perdona, que es que no... La segunda parte es dentro de este esquema de ideologías, lo de la ideología islámica radical, pero la segunda parte... Sí, el micro, que no sé dónde está. Sí, que no me han oído, ¿no? Sí, sí. Lo del streamer. Digo que me preguntabas que cuál era la segunda pregunta. La segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta, es dentro de este esquema de conflicto entre ideologías, Sí. que ocurre ahora, aflora por determinadas razones, pero que subyace desde que, digamos, la ideología islamista empezó a cobrar fuerza, ¿no? Cuando los islamistas, tanto suníes como chiíes, pues pudieron Sí. ponerse tal, porque tenemos el precedente de la guerra Irak-Irán en el que Sí. el conflicto fue entre ideologías dentro del islamismo. Pero bueno, el islamismo creo que está claro. Bueno, con haber leído un poquito sobre eso lo entiendes. Lo que ya no he entendido, y esa es la segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta, es en la ideología, llamémosle occidental, ¿no? Que es preconizada fuertemente por Netanyahu y otros, porque yo también Sí, soy sí. de ideología occidental, Sí, sí. y tú seguramente. Y muchos incluso del partido, digamos, Exactamente. de oposición de Netanyahu y de Trump. Exactamente, o sea que los que hemos nacido en países occidentales y con unas determinadas tradiciones, pues probablemente tenemos ideología, llamémosle occidental, si esa etiqueta es válida. La cuestión es, dentro de ese entramado de ideología occidental, ¿qué es lo que ha llevado a dos personajes como, bueno, a un personaje como Trump a hacer seguidismo de lo que le interesa a Netanyahu, que obviamente va más allá de la ideología occidental? Esa es la pregunta. Bueno, hay una teoría, bueno, respecto a Irán, Irak, solo un matiz del tema del islamismo. Irak atacó a Irán precisamente para que no se contagiara de la revolución de los ayatolás. Esa fue la razón que llevó a Saddam Hussein a invadir. Por eso, era del partido Baas. Y él lo que quería era que no se contagiara, que si recordamos, bueno, sigue siendo, Irak sigue siendo un territorio mayoritariamente chií. Hay una minoría sunita, pero la mayoría del país es chiita. Bueno, eso es un paréntesis. ¿Qué es lo que ha llevado a Donald Trump a esto? Bueno, hay una teoría que es que en Estados Unidos, y aparte de los intereses, vamos a decir, geopolíticos que puede tener Estados Unidos en apoyar a Israel, hay un grupo no formado, pero sí compuesto por distintas organizaciones en Estados Unidos, pro-israelíes, que es no solo muy poderoso, sino que interfiere directamente con las políticas de Estados Unidos. Estados Unidos, si nos fijamos desde fuera, hace prácticamente lo que quiere Israel. Prácticamente. Y eso se debe a lo que se conoce como el lobby israelí. Lobbies que en Estados Unidos están permitidos. El que existan lobbies dentro de Estados Unidos se permite políticamente, o sea que no es una cosa, no es una cosa oculta ni una entelequia. Entonces están abiertos, se conocen, se sabe quiénes son, se sabe las personas que apoyan y aún así se permite. ¿Por qué? Pues porque desembarcan una cantidad de dinero obscena en las campañas presidenciales, etcétera, etcétera. Y ese poder económico en Estados Unidos tiene un reflejo en la política exterior. Entonces, hay muchas voces en Estados Unidos que claman contra esto y dicen, ¿cómo es posible que Estados Unidos haga este seguidismo? Porque al final es un seguidismo de la política israelí. Entonces hay presidentes que se resisten más, que dicen, no, el interés norteamericano va por aquí, aunque Israel quiera esto, pero vamos a intentar a ver si consigo. Pero Donald Trump precisamente no es un presidente que haya sido combativo con las políticas del lobby israelí. O sea, lobby. Lobby israelí. Hay un libro muy bueno que se llama... Que no son los protocolos audiovisuales. No. Hay un... Si te interesa el tema, hay un libro muy bueno que se llama The Israeli Lobby and the International Relations. And the US International Relations. Y es el libro que explica
cómo funcionan y por qué se produce este efecto. Sí, buenas tardes. Tras unirme a las felicitaciones y agradecimientos de mis anteriores compañeros, quería hacer un par de preguntas. La primera, conociendo o sospechando un poco de la personalidad de Donald Trump y viendo cómo se está alargando el conflicto y la evolución, ¿qué reparos, qué limitaciones puede tener a autorizar el uso del armamento nuclear, aunque sea táctico, para imponer su voluntad? Y la segunda, ¿cómo interpretas y cómo puede influir en el desarrollo del conflicto el cese del jefe del Estado Mayor del Ejército? Gracias. Bueno, respecto a la primera, reparos al uso de armamento nuclear, vamos a ver, Estados Unidos es el primer interesado en que no haya una expansión del armamento nuclear en el mundo. Esto no solo sería gravísimo y contraproducente, sino que sería una auténtica locura. Yo creo, sinceramente, creo que ni se lo ha planteado. Y creo que el 90% de sus asesores, si no el 100%, le dirán: no, presidente, no lo hagas. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Palabras de esta noche Sí, desaparecerá sí. una civilización Sí. y la devolveremos a la época de las cavernas. Sí, pero lo que quería decir, a lo que se refería... La edad de piedra. Sí, lo que se refería en este caso era a la destrucción de la infraestructura energética y toda la infraestructura del país que pueda tener un cierto valor. A eso se refería, a devolver al país a la edad de piedra en ese sentido. ¿Cómo interpreto, con relación al desarrollo del conflicto, el cese del jefe de Estado Mayor del Ejército? Bueno, pues el jefe de Estado Mayor del Ejército se ha opuesto a posible uso del ejército norteamericano en el caso, por ejemplo, de un desembarco o en caso de no empleo del ejército en este conflicto, porque honradamente él cree que iba a ser un desastre. El poder militar tiene unos límites y lo que podía hacer las Fuerzas Armadas norteamericanas tiene unos límites, y yo creo que el GEME, o el jefe de Estado Mayor del Ejército, ha puesto estos límites sobre la mesa y no le ha gustado ni al presidente, ni por supuesto a su ministro o a su secretario de Defensa, de Guerra, como se quiera llamar. Yo tengo dos... Hola. Hola. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, la verdad es que ha sido encantador escuchar una perspectiva tal como la has contado. A ver, son dos preguntas y la segunda a lo mejor si quieres al final. Y es sobre los daños colaterales. Yo a fin de cuentas estoy aquí en España y en Europa. A mí me ha resultado curioso ver cómo este señor, el presidente de Estados Unidos, se queja de la no involucración de otras fuerzas armadas, a los que lógicamente ha despreciado y además quiere, digamos, ningunear. La primera pregunta es, ¿esto es pura propaganda o realmente necesitaba de alguna colaboración que no le han dado, y yo creo que con buenas razones? Pero la pregunta es esa. ¿La necesitaba o no? ¿O simplemente es una estrategia más para seguir desuniendo lo que es todo un mundo que tú has dicho cambio que está ocurriendo? Si quieres te contesto esta y luego me haces la otra. Bueno, pues te contesto esta, venga. Mira, el presidente norteamericano se ha visto seriamente acorralado, se ha visto seriamente en un callejón sin salida. Él ha iniciado un conflicto pensando que era una cosa de un par de semanas, como mucho, una semana. Y se ha encontrado con que no ha funcionado. De que algo había pasado que no había funcionado según los planes. ¿Qué pasa aquí? Que hemos descabezado y no se ha levantado el pueblo iraní. Entonces, en esa desesperación, pues ha tirado de lo que había, de lo que podía haber. Entonces ha mirado a la OTAN, ha mirado a este, ha mirado al otro, pero la OTAN no pinta nada aquí. No pinta nada. ¿Qué hace la OTAN fuera de zona OTAN, por así decirlo, en Oriente Próximo? Entonces yo creo que lo ha hecho por eso. Necesidad no la tiene, porque lo que no puedan resolver las Fuerzas Armadas norteamericanas, que en eso sí que hay que darle la razón a su secretario de Defensa, que es las Fuerzas Armadas mejor preparadas, mejores del mundo, con más capacidades, lo que no puedan hacer ellos, ¿qué van a hacer otros?
Entonces, necesitarlo no, pero más allá del respaldo político internacional, si se quiere, pero desde el punto de vista de capacidades militares, no. La segunda es también de daños colaterales. Ucrania. De pronto, la prensa y los medios, lógicamente, van a la última noticia, pero la guerra sigue allí. Y tú lo has dicho, Rusia de aquí está aparentemente recogiendo beneficios. También tiene sus pegas. Sí. Y está en Europa esa guerra. ¿Qué impacto está teniendo ahí? Bueno, de momento el primer impacto es que Vladimir Putin está vendiendo todo el petróleo que quiere y más, que lo tenía, que de hecho estaba empezando a afectarle, y el petróleo es, por así decirlo, la sangre de su sistema económico. Entonces, gracias a eso, puede realimentar sus fuerzas armadas y puede realimentar su economía de guerra. Entonces ese es el impacto primero y fundamental. Y luego los americanos se quejan mucho de que han utilizado, lo he dicho en la conferencia, de que han utilizado o han gastado demasiado material en Ucrania. Y es verdad, y lo siguen utilizando, porque el mecanismo que se ha implementado para dar ayuda a Ucrania con material y armamento, etcétera, etcétera, es a través de un mecanismo que lo ponen los Estados Unidos, pero se lo compra los países europeos y otros. Entonces se lo compran, es decir, no lo paga Estados Unidos, pero el material sale de Estados Unidos. Y la capacidad industrial militar o de defensa de Estados Unidos tiene un límite. Y Estados Unidos está pensando en contener a China. No está pensando en Ucrania ni está pensando en Irán. Entonces, claro, todo lo que sale y no puede ser repuesto es menos material, claro. Eso es maná caído del cielo para Pekín. Eso quiere decir que la guerra de Ucrania va peor para Ucrania. La guerra de Ucrania va peor para Ucrania y luego la guerra de Ucrania, bueno, no quiero entrar en otro tema que no Por es eso el de decía la que está al conferencia, pero yo creo que, bueno, que este conflicto, como tú bien has dicho y yo he mencionado, le va a afectar. Bueno, Fernando, aquí en el chat tienes varias felicitaciones y dos preguntas. Te las voy a hacer así en bloque y luego, pues bueno, tú las respondes. Bueno, la primera es de Juan Manuel Mazo y buenas tardes. ¿No tienen otros países del Golfo capacidades militares? Me refiero a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Arabia Saudita, etcétera. Y Fernando Rodríguez, además de felicitarte, te pregunta, dada la creciente impopularidad de Trump, al que están abandonando incluso personas relevantes del movimiento MAGA, ¿crees mínimamente posible que se pueda producir un impeachment para destituirlo antes o después de las elecciones de medio término previstas para el mes de noviembre? Bueno, contestando, José Manuel, creo que has dicho Maso, ¿no? Juan Manuel Maso. ¿No tienen los otros países del Golfo capacidades militares? Volvemos otra vez a lo de antes. Capacidades tienen, no muchas, pero tienen. Pero es que no les hacen falta capacidades. Lo que hace falta es asumir unas pérdidas que nadie quiere asumir. Así de claro. En cuanto a lo que pregunta Fernando Rodríguez, debido a la creciente impopularidad de Trump, es el consejo que le dieron sus asesores políticos. Una de las razones que están haciendo perder impopularidad es la economía, que no va todo lo bien que debería. Y otra puede ser la guerra. Entonces, ¿perderá las elecciones de medio mandato? ¿Qué supone eso? Supone que puede perder las dos cámaras. Puede perder el Senado y puede perder el Congreso. Y si pierde el Senado y el Congreso, la posibilidad de impeachment es elevada. No voy a decir seguro, porque seguro en esta vida solo hay una cosa, pero voy a decir elevada. Y si hay un impeachment, las posibilidades de que triunfe, a su vez, también son elevadas.
Hola. Aquí, perdona. Ah, vale. Bueno, no importa, sí. Hola. Una pregunta así general. Mi sensación es que con la nueva tecnología, especialmente la de los drones, por lo que se ve en la guerra de Ucrania y ahora un poco en Irán, es que al final, como es una tecnología tan barata, hace que ejércitos que en principio no pueden, por así decirlo, enfrentarse a Israel, Estados Unidos o en caso de Ucrania, Rusia, no les voy a decir ganar, pero sí al menos hacer un poco de frente o hacer daño. Porque lo que se ha visto también en Israel, que no sé si lo estoy diciendo bien, que con enjambres de drones, al final el escudo antimisiles se queda saturado y acaban haciendo daño. Entonces era por saber su opinión si, no sé si la palabra es que con los drones se democratiza la guerra, que no me gusta nada esa palabra, pero para que se entienda. Y muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver. Los drones han venido para quedarse y de momento no hay sistemas antidrones eficaces. Entonces, por eso he citado al general Valery Zaluzny, que fue jefe de Estado Mayor durante los primeros años de conflicto en ucraniano, ha cambiado radicalmente el aspecto del campo de batalla. Antes se podían lanzar oleadas de carros de combate, se podían lanzar infantes apoyando los carros de combate, con fuegos de artillería que se podía llegar. Ahora cualquier carro de combate que aparece en lo que se llama zona de muerte, que para que nos hagamos una idea son 20 kilómetros a ambos lados de la línea de contacto, automáticamente pasa a ser atacado por un dron. Hablo de ejércitos que tengan bien implementado el tema de los drones, que todavía no son muchos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que por eso él dice que si se conquista la isla de Hark, eso se va a transformar automáticamente en una zona de muerte, porque está a 25 kilómetros de la costa, y ahí se puede esconder cualquiera y lanzar un dron. Y si no cae uno, cae otro, y los utilizan con fibra óptica para que no los interfieran, etcétera, 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 con lo cual es difícil, es muy difícil defenderse contra eso. Lo que se ha visto, y por eso los rusos ya no lo hacen, son operaciones, o sea, los rusos han dejado de hacer ataques de entidad mayor, vamos a decir, de sección, de 30 hombres. Ya más de 30 hombres de vez atacando, no lo hacen. ¿Por qué? Porque automáticamente les desbaratan el ataque. Eso en la Segunda Guerra Mundial era nada, era peanuts, como dice el otro, ¿no? Entonces, el tema de los drones está alterando significativamente el campo de batalla del futuro. Significativamente. Yo creo que los drones no solamente van a quedarse, sino que cada vez van a ser más drones. Disculpa, que si va a No, un comentario, no una pregunta. Ya. Sí. Bastantes analistas que he leído achacan el fracaso de toda esta operación a que no tenía un propósito claro, medible, que tuviera incluso unos indicadores. Sabemos cuándo lo hemos conseguido o no. Y algunos hacían referencia como símil a las dos guerras de Irak. La primera con Bush padre tenía un objetivo, tenía un propósito muy claro, sacar a la gente de Saddam Hussein, donde había entrado, sacarlo fuera de la frontera, y cuando se cumplió, se pararon. Hubo muchos que le animaron, ya que estamos aquí, vayamos a Bagdad. Y dijo, no, este era nuestro propósito, lo hemos cumplido y se acabó. Así fue, sí. La segunda, con Bush hijo, más joven, más animoso, pues no había un propósito claro, y fue lo que ya todos sabemos. Antes has comentado que había varios propósitos posibles. Uno era el descabezamiento del régimen, otro era el romper la nación iraní en varias partes, otro era las armas nucleares. Entonces hay una especie de popurrí, de mezcolanza, pero si tuviéramos que elegir un solo propósito, ¿cuál sería? Bueno, creo que lo he citado, de todas formas. El propósito era el cambio de régimen. Pero el problema
es que ese propósito es engañoso, porque el propósito de cambio de régimen es que si yo cambio el régimen y aparece otro, ¿qué garantías tengo de que el que entra va a bailar al son que yo le toque? Ninguna. Entonces, claro, la estrategia era totalmente errónea. No es que no hubiera indicadores, es que estaba equivocada de base. Entonces han empezado a decir esto, lo otro, no, es que vamos a por las armas de destrucción, pero ¿en qué quedamos? No estaban totalmente destruidas. Entonces, ¿para qué vamos a buscar las armas nucleares? Que de hecho no tenían armas nucleares ni tenían pretensión de hacerlas. Ellos querían estar en el limbo, en el límite, para en su caso hacerlas, pero no las tenían, ni las querían tener de momento, ahora ya veremos. Entonces, claro, en la operación Iraqi Freedom, en 2003, que duró hasta 2011, fue un fracaso, fue un fiasco. Los Estados Unidos entraron allí persiguiendo las armas de destrucción masiva, que no existían, y entonces empezaron a hacer las cosas que hicieron, que en fin, que fue, ya digo, un desastre. Muchas gracias. Nada. Ahí por ahí, espera, que hay allí. Tú querías preguntar algo, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias por la charla. Como siempre, un placer. Yo te quería preguntar sobre el estado actual en Irán de pues, sus dirigentes. Como has dicho, han descabezado a la mayoría, pero ¿quién hay ahora? ¿Qué perfil ideológico tienen? Y sobre todo si podría haber una especie de estado de shock ahora mismo, pero que con el tiempo y con pugnas internas acaben pues haciendo ingobernable el país. Bueno, vamos a ver. Los dirigentes son los mismos que había. El hijo de Jamenei, que es Mojtaba, es, si cabe, más radical que el padre. Entonces, aunque dicen que está herido y con el rostro desfigurado por un ataque, Mojtaba es de la línea dura de los ayatolás. Y el presidente sigue siendo el mismo, que es Masoud Pezeshkian, que es supuestamente un hombre no es demasiadamente extremista. El ministro de Asuntos Exteriores también es un hombre no excesivamente extremo, pero hay que entender una cosa, y eso siempre es un defecto, yo creo, occidental. Las sociedades de Oriente Medio tienen sus patrones y no podemos juzgar a Oriente Medio con nuestros ojos. Y ellos pueden tener en un momento dado un alzamiento de la población porque efectivamente las condiciones económicas eran desastrosas y pueden capitalizarlo políticamente mediante infiltración de agentes del Mossad, etc. Pero en el fondo, los iraníes quieren ser gobernados por iraníes, con parámetros iraníes, no con parámetros de Occidente. Claro, ¿qué se consigue con este ataque devastador que ha estado llevando a cabo semana tras semana, que llevamos ya 41 días o 42, no sé, de ataques? ¿Qué se consigue? Pues el efecto Pearl Harbor, que es que todo el mundo se apiña alrededor de sus dirigentes y que defienda al país a muerte. Esto es lo que se consigue y esto es lo que están consiguiendo. Gracias, Fernando. ¿Por qué si en cierto modo, por qué si Israel fue quien instigó a la guerra, no está en las negociaciones? Pues a lo mejor porque ya sabemos todo lo que va a decir. Hay pocas dudas de lo que puede querer Israel. Entonces, Israel en este caso en las negociaciones sería como un spoiler, que no permitiría nada, no aceptaría nada, no aceptaría ninguna de las pretensiones que ha puesto ahí Irán, ninguna. Entonces, Israel no va a querer negociar y Irán tampoco va a querer negociar con Israel. Entonces, mejor que negocien con Estados Unidos. ¿Y por eso ha atacado al Líbano o no tiene nada que ver? No.
ha atacado al Líbano para que siga habiendo guerra. Aparte de porque le interesen los objetivos, pero las casualidades no existen, y menos en las confrontaciones militares. Y hombre, hacer un ataque de este nivel cuando se ha cogido con pinzas un alto el fuego, que está en el momento más delicado, solo puede querer decir una cosa, que no quiero el alto el fuego. Fernando, aunque ha salido antes así un poco lateralmente, yo quería hacerte la pregunta directa, porque creo que pues yo vengo diciendo las últimas semanas que Xi Jinping debe estar como en el cine con las palomitas y la Coca-Cola, ¿no? Viendo la película y más contento que... Digo que ha salido antes indirectamente porque efectivamente, si es cierto algunas cosas que he leído, a Estados Unidos le va a costar 5 años recuperar el stock de armamento que tenía antes de ayer. Pero más allá de eso, ¿qué conclusiones crees tú que está sacando Xi Jinping de todo esto? Bueno, lo del stock de armamento o munición es así. No sé cuánto, yo ese cálculo no lo he visto, pero sé que Estados Unidos están preocupados. Dentro, o sea, la gente que de verdad mira esto y está al tanto de esto, están muy preocupados por toda la cantidad de armamento y munición que se están empleando en los últimos años, vamos a decir. ¿Qué consecuencias tiene para Xi Jinping? Pues hombre, Xi Jinping tiene que estar pensando que las alianzas que ha trazado con Rusia, con Irán, Corea del Norte, bueno, yo no me atrevería a decir que tiene una alianza, pero bueno, vamos a decir que Corea del Norte también. Y de alguna manera el sur global, que el sur global son todos los demás países que no es Occidente prácticamente, Xi Jinping tiene que estar satisfecho de que su gran estrategia está funcionando. Entonces, que Estados Unidos está enredando en muchos asuntos y le tiene que contener a él y tiene que estar preocupado de lo que pasa en el este de Asia, y no lo está haciendo. Está haciéndolo, pero de una manera absolutamente tangencial. Y más allá de eso, imagina que se consolida, que va a ser un cambio radical en el derecho internacional marítimo, que se consolida el peaje sobre el estrecho de Hormuz. ¿No puede sacar lecciones sobre el estrecho de Taiwán sin necesidad de pegar ni un solo tiro? Se pueden sacar lecciones, pero bueno, podrían sacar lecciones muchos. Estrecho de Malaca, el estrecho de Gibraltar. Pero China especialmente. Ya, pero China realmente no controla las dos orillas del estrecho. No. Aunque formalmente ellos consideren que sí, ¿no? O sea, ellos consideran que Taiwán es parte de China. Entonces, sí consideran que es su estrecho y que es su mar. De hecho, los navíos norteamericanos no van mucho por esa zona. Si me permites, al hilo de la pregunta que ha hecho el amable presentador, se da la circunstancia de que la propuesta pakistaní, o sea, Pakistán recoge, por así decirlo, el punto de vista iraní, que es eso que se ha plasmado en los 10 puntos, me parece, pero se ha comentado que ha sido alentado por China, es decir, que Pakistán lo ha consultado con China, porque de hecho Pakistán es un país próximo a China, según parece, ¿no? O sea, en ese recorrido que has hecho de aliados o más o menos, Pakistán no sería un aliado directo de China, pero un país con el que no se lleva tan mal. A ver, India se suele identificar como aliado de Estados Unidos, pero hay muchos matices. No, ya. Pero es que voy primero a la India. Entonces, cuidado con la India, porque la India tiene sus propios intereses y tiene su propia estrategia. Y Pakistán es el enemigo de India. Entonces, claro, decir que Pakistán está del lado chino
Pues bueno, podría ser coyunturalmente, no digo que no, pero no está escrito. O sea, no es claro. Puede tener ciertas alianzas, pero no es claro. Sí, hola Fernando. Hola. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la estupenda conferencia, como siempre a ti y a la Fundación por darnos ocasión de escucharte. Y en segundo lugar, has dicho una cosa que me ha resultado muy novedosa, que es con respecto a los drones. Entonces aquí me voy un poco de la conferencia. Da igual. Y te quiero preguntar desde el punto de vista militar, tendréis que estar observando si esto va a significar el fin de la infantería y de la caballería, entendiendo caballería como los tanques, ¿no? Si realmente ya desde ámbitos militares se está observando que las guerras van a cambiar y que ya la estructura que se tiene militar no tiene ningún sentido, porque me ha resultado muy novedoso realmente lo de los drones que has contado. O sea, y es una curiosidad que me ha surgido. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a ver. El tema de los drones es tan impactante, como he dicho, que cualquier vehículo, llámese tanque, digo tanque por no decir carro de combate, que es el término que empleamos en el ejército, pero da igual. El tanque, cualquier vehículo, el que sea, que aparezca en esa zona de muerte, automáticamente puede ser batido. Y eso lo saben los rusos, lo saben los ucranianos. ¿Eso supone el fin de la infantería? No necesariamente. La infantería siempre ha ido a pie, de toda la vida. Ha sido a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando aparece el carro de combate en el campo de batalla, cuando se empieza a producir esa infantería montada en vehículos de transporte, acorazados, que lo llevan hasta las proximidades donde hacen el asalto, etcétera, etcétera. Pueden volver a pie. De hecho, hay infantería a pie combatiendo en el conflicto de Ucrania. La caballería se tiene que reinventar, porque la caballería fundamentalmente son vehículos ligeros. Y los vehículos, repito, son objetivos sí o sí. Entonces tienen que reinventarse. Los caballos no, volver a los caballos no. Pero sí tienen que pensar, bueno, hay países incluso que la caballería es helitransportada o se mueve con helicóptero. Pero, repito, la caballería se tiene que repensar. Pero lo que sí hay que hacer cuanto antes, y supongo que lo hacen todos los ejércitos serios, incluido el nuestro, es repensar todo el efecto que está produciendo los drones en el campo de batalla, que es mucho. Porque además de los drones, hay drones no solo aéreos, hay drones navales, submarinos, hay drones terrestres. Se está robotizando el campo de batalla. De hecho, ya ha habido combates entre infantería rusa y drones terrestres ucranianos, que son como unos perrillos así con fusiles y tal, y con sistemas para poder lanzar granadas y tal, que combaten. Y no les ha ido mal, ¿eh? Hay para una conferencia. Hay para más de una, sí. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado de propósitos militares, estratégicos, bélicos. Incluso podríamos incluir temas de posibles acusaciones o juicios personales en caso de que la paz fuera adelante, de algunos personajes de los que hemos hablado. Nos hemos dejado un poco en el tintero lo que son recursos económicos o hegemonía económica. Lo digo porque esa zona, precisamente, es una zona de paso, de vías, de transportes, aparte de los recursos materiales o petróleo y demás, ¿no? Y nos hemos dejado también, aunque se ha comentado por aquí, un poco a China. Esto es una lucha hegemónica y estamos en un campo, digamos, de bélico para quedarnos con unos territorios que faciliten que o unos u otros se queden con esa hegemonía. Vamos a ver. De la seda, Sí. e incluso algunos bombardeos que ha habido, me refiero a ferrocarriles también, que interrumpen un poco también esa ruta.
Vamos a ver. He dejado aparte los temas bíblicos escatológicos, que tampoco los hemos tocado, pero tienen Gracias. su influencia, ¿no? Bueno, el tema de la hegemonía económica, que creo que por ahí va la pregunta, ¿no? La hegemonía económica, que yo creo que estamos todos de acuerdo que ahora es indiscutiblemente de Estados Unidos, podría haberse puesto en cuestión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si finalmente se hace caso a las propuestas que hace Irán de retirar las fuerzas estadounidenses de la zona? Pues el país más potente en el Golfo Pérsico es Irán. Y a lo mejor Irán se vuelve un país hegemónico en Oriente Medio, algo que Estados Unidos bajo ningún concepto puede permitir. Ya no hablo de pagar el petróleo en vez de en dólares, los petrodólares, pagarlo en la moneda iraní, no. O en el yuan, tampoco. O lo que sea, o en criptos, me da igual. Pero cargarse el petrodólar. Eso supondría el fin de la hegemonía estadounidense económica. Creo que aquí hay gente más preparada que yo para hablar del tema, pero el tema es delicado, no es baladí. Entonces yo creo que sí, que hay una lucha hegemónica, y luego sobre las zonas de paso, las vías de paso de transporte, pues hombre, cualquier país que pretenda ser hegemónico en su región, ya no digo porque la hegemonía mundial no existe, a pesar de que algunos creen que Estados Unidos tiene la hegemonía mundial, no la tiene. A Estados Unidos se le concede la hegemonía del hemisferio occidental, que son el continente americano, el Pacífico y el Atlántico. Ahí sí que se considera que tienen la hegemonía, pero en el resto del mundo no. Entonces, las vías de transporte son cruciales, y los estrechos, ¿qué decir? Hay toda una geopolítica de los estrechos. Entonces, el que seamos capaces de controlar esas rutas, de controlar esos estrechos es clave. Y si ahora, por ejemplo, Irán de verdad se queda con el control del estrecho de Hormuz, eso es un golpe, bueno, que ya veremos cómo. Si se les deja solo el control del estrecho y el pagar peajes, que ya veríamos si se les puede dejar, o no, no está claro que se les deje, pero si se deja eso, ya es un golpe bastante duro, o sea, yo no creo que eso se vaya a aceptar tan alegremente, no lo creo. Pero, dicho lo cual, pues bueno, pues eso es un tema que sí que puede alterar la geopolítica de la región, sin duda ninguna. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, bueno, Fernando, aquí tenemos otra pregunta en el chat de Araceli y bueno, ella pues bueno, nos dice que bueno, está especialmente preocupada por el modo en que bueno, el régimen iraní ha estado reprimiendo pues bueno, a su población y pregunta, ¿tenemos que concluir que no se puede derrocar internacionalmente una teocracia semejante? La pregunta es si se puede. Sí, no, sí, al final tenemos que concluir que no es posible derrocar internacionalmente un régimen. A ver, posible es, de hecho ha estado a punto de pasar en enero, pero cualquier régimen, cualquiera, asentado en el poder, por ejemplo ha pasado en Venezuela, es difícil de desalojar. Eso hay que ser consciente. No es tan sencillo desalojar un régimen y cambiarlo alegremente. Bueno, se ha intentado en Afganistán, fracaso. Se intentó en Irak, fracaso. Se ha intentado ahora. No es tan sencillo. Bueno, en Libia todavía sigue el país a trozos. En fin, qué decir, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Entonces, no es que haya que asumir que un régimen que está tenga que estar.
pero que no es sencillo desalojarlo. Esa es la conclusión a la que hay que llegar. Y, ojo, por medios militares, desde fuera, es si cabe un poco más difícil todavía. Bueno, te voy a hacer la última pregunta Maite. y ya te dejamos tranquilo. Muchísimas gracias, Fernando. Me ha sorprendido mucho lo que has dicho de la población de Irán. Quizá, bueno, yo tengo la idea de, hace ya mucho tiempo, antes de que todo esto empezase, de que, bueno, pues su cultura es distinta, son persas, su religión es distinta. Entonces, me sorprende que digas que ahora, bueno, pues como que se aunan en torno a un gobierno que no les debe de gustar nada, por lo menos a un porcentaje muy elevado de la población. Entonces, bueno, a mí me pareció increíble lo que pasó antes, incluso, bueno, aunque allá estuviese manejado por el Mossad, pero bueno, o sea, la gente ha salido a la calle. Lo has pintado como que era solamente un tema económico, cuando, bueno, pues yo tenía en la cabeza que también era un tema, digamos, cultural, y que esa gente no quiere ese tipo de sociedad. Y que ahora que digas que hacen ahí como pandilla con el ayatolá, pues me sorprende, ¿no? Pero ya, de hecho, también me había sorprendido que ya no hubiese reacción, pero bueno, después de la masacre, entre comillas, que han hecho allí, pues también es un poco difícil que vuelvan a salir a la calle, no sé, tan de seguido. Sí, David Barnea, el jefe del Mossad que llevó a la intervención, pensaba como tú, que se iba a producir un levantamiento de la población. Bueno, debe ser un hombre inteligente, no digo... O sea, no lo estoy criticando, pero pensaba eso. Sin embargo, su antecesor, Yossi Cohen, no lo pensaba bajo ningún concepto. Empezó como un tema económico y había razones para salir. Incluso en una teocracia como esa, donde el salir a la calle es un riesgo. No pensemos que esto es como aquí, no. Allí salir es un riesgo. Pero eso se transformó en un asunto político. Porque hay una parte de la población iraní que son los hijos y los nietos de los que hicieron la revolución de los ayatolás, que no comparten para nada la idea de los ayatolás. Entonces tienen otras ideas políticas. Y esos estaban ahí. Y hacía falta poco para ayudarles a transformar la protesta económica, pero lo que he dicho, no sé si lo he dicho muy bien, es que lo que empezó como una protesta económica se transformó en una protesta política. Pero el germen de la protesta, que es lo económico, fue sembrado. No nos equivoquemos. No fue espontáneo. Se había sembrado durante años y con Trump se fomentó más todavía. Y lo que después he dicho en la contestación es que cuando se ataca a una nación desde fuera, el efecto inmediato es que la población se une en torno a su dirigente, aunque sea Hitler. Pero estaban esperando a que atacasen para ser liberados, o eso es lo que nos llegó aquí. Esa era la idea. Esa era la idea de David Barnea, del jefe del Mossad. Que en cuanto ataquemos, como están deseando, van a salir todos y se van a... No ha pasado. No ha pasado. Bueno, pues nada, cierro. Muchas gracias, Fernando, de nuevo. A ti, Brillante Maite. como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.